Bienvenidos a un nuevo video de diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a hablar del for each en Pelela. El atributo for each nos permite trabajar contra una colección de datos, ya sea para mostrarlos o bien para, por ejemplo, obtener las opciones de un combo. Muy bien, tenemos aquí a nuestro Pelela que tiene a su vez el viewModel, lista personas, que tiene dentro una colección de personas. Lo que vamos a hacer es generar un div por cada una de las personas que están en una colección, para lo cual vamos a utilizar el atributo for each hacia el div, iterando cada una de las personas que están dentro de esa colección de personas que residen en mi viewModel. Entonces cerramos el div acá y construimos ahora un li, ¿no?, que es una lista de bullets sin numerar, cuyo content va a ser persona.nombre. Cerramos ahora el li, ¿sí? Y ahora sí nos aparece acá la lista con los nombres de las personas que tiene mi viewModel, ¿sí? Si activamos las herramientas de desarrollo, vamos a ver aquí que, por ejemplo, Mary Parker Follett tiene asociado su div de la misma manera que Henri Fayol, Elton Mayo y Kaoru Ishikawa. Repasemos entonces. La sintaxis básica es que a cualquier tag de HTML le podemos agregar el atributo for each, que va a necesitar una variable de iteración y la colección que debe existir en mi viewModel. Dentro de nuestro tag que contiene el for each, podemos utilizar la variable de iteración para ligarlo en un binding unidireccional o bidireccional, como pasa en este caso con persona.nombre para nuestro li. Para acceder a la colección podemos utilizar referencias directas dentro de nuestro viewModel o bien propiedades anidadas, como vamos a ver a continuación. Volvemos aquí a Visual Studio Code y vamos a definir una clase repo_personas a la que le vamos a ubicar esta lista de personas. Dentro de nuestro viewModel lista personas vamos a definir ahora una referencia repo_personas que va a construirse como un new repo_personas. Es decir, estamos construyendo una indirección. Por supuesto, rompimos nuestro Pelela, pero ahora simplemente lo que tenemos que hacer es, en lugar de apuntar directamente a una referencia a personas, lo haremos apuntando a nuestro repo personas. ¿Sí? Nuevamente está funcionando la aplicación. Esto es un ejemplo de cómo pueden utilizarse las propiedades anidadas. Por otra parte, la variable de iteración persona puede utilizar cualquier propiedad anidada o getter, como vamos a ver a continuación. Vamos a definir dentro de la clase persona un método getDescripción que va a devolver el nombre de la persona y entre paréntesis su nivel de felicidad. Para lo cual lo que vamos a hacer aquí es concatenar el nombre y aquí ya tenemos los paréntesis. Lo que nos falta es agregarle el nivel de felicidad. Ya tenemos el método, lo único que falta es utilizarlo dentro de la iteración del for each aquí como variable y reemplazar nombre por descripción dentro del li. Y ahora sí vemos que está agregado, además del nombre de la persona, cuál es su nivel de felicidad. A veces puede ser necesario conocer el orden del elemento que estoy iterando dentro de esta colección, para lo cual existe el atributo index que permite definir una variable de iteración extra, además de persona, que en este caso se llama orden, que vamos a ver cómo se puede utilizar. Vamos nuevamente a Visual Studio Code, vamos a definir una variable index que va a estar asociada a una variable orden, simplemente para no repetir index aquí nuevamente. Y vamos a cambiar esto un poquitito. Vamos a definir un li
que va a tener un span. Primer content que vamos a ponerle es persona.nombre para que volvamos a tener el listado con las personas como originalmente lo teníamos. Nuevamente vamos a definir otro span con un guión. Y por último, definamos este último span cuyo contenido va a estar asociado a nuestra referencia orden que escribimos aquí dentro de nuestro contexto del for each, ¿sí? Entonces aquí ven que respetando el índice que comienza en 0, ¿sí? Como tiene JavaScript, podemos estar viendo aquí cuál es el orden de cada uno de los elementos que forman parte de la colección. Y recordemos, este span bind content orden hace referencia a una variable que no existe en nuestro viewModel. Por lo tanto, fuera del contexto del for each, esto va a romperse. Por supuesto, fuera de Pelela también, pero fuera del contexto del for each, ya nos arroja error la extensión de Pelela, ¿sí? No existe esta propiedad orden, y lo mismo nos va a decir al renderizar la página, ¿sí? Ahora, si lo ubicamos nuevamente dentro de orden, está todo bien y va a funcionar perfectamente. Veamos a continuación cómo agregar un elemento a la colección y cómo ese agregado dispara un cambio en la vista. Dentro de Visual Studio Code, lo que vamos a hacer ahora es agregar un nuevo input de type text y lo vamos a bindear a un valor que todavía no tenemos, que sería una nueva persona nombre. Vamos para eso a agregar nueva persona nombre como un string vacío y lo vamos a asociar aquí. La otra cosa que deberíamos hacer en realidad, bueno, es definir un div de tipo input group para que se vea un poquito más lindo. ¿Sí? Ahora sí ya ocupa un ancho más respetable y por otra parte queremos tener un button. Ese button va a tener como caption agregar persona. ¿Sí? Ahí ya lo vemos. Y va a tener que tener asociada una acción de clic agregar persona. Perfecto. Por supuesto, no existe el método agregar persona en nuestro viewModel, lo vamos a tener que agregar. Y ya lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para agregar una persona? ¿Sí? Hacemos clic y fíjense que ahora sí ya lo toma. Lo que tenemos que hacer es a esta colección de personas, ¿sí? Que ya para mí ya me la voy a traer acá para manipularlo más fácil. Vamos a borrar el repo personas y vamos también a volar esa definición que estaba acá. De manera que ya no nos moleste. ¿Sí? Ahora sí tenemos la lista de personas por un lado y la posibilidad de agregar una nueva persona, pero cuando yo escribo algo acá, eso no se ve reflejado porque el agregar persona no tiene comportamiento. Bien, ningún problema. Vamos a hacer this.personas.push, que es la forma de agregar una nueva persona, y vamos a agregar una nueva persona que no va a tener un nivel de felicidad, lo vamos a dejar en 0 por el momento, pero sí va a tener un nombre que nosotros podemos ponerle, que es nueva persona nombre. ¿Sí? Por otra parte, lo que vamos a querer hacer es limpiar del input la definición de nuestro nombre que hayamos hecho. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos escribir, no sé, Víctor Karamazov. Agregamos persona, ¿sí? Y fíjense que aparece automáticamente. Esto es parte de lo maravilloso del MVC, ¿no? Cuando hay un cambio en nuestro modelo, eso se ve reflejado automáticamente en la vista. Repasemos entonces lo que acabamos de hacer. Definimos un input y un botón cuyo binding está asociado a un método nuevo de nuestro viewModel
que permite agregar una persona. Eso simplemente produce un efecto colateral, es decir, agrega un elemento a una colección existente, la modifica, y como MVC está escuchando cambios en nuestro modelo, eso automáticamente dispara lo que sería el render de nuestra vista, que básicamente es volver a repasar la lista de personas y agregar la persona nueva que acabamos de definir. Veamos ahora cómo se implementa la eliminación de un elemento, lo cual necesita un pequeño truquito que vamos a enseñarte. Lo primero que quiero decirte es, cambié un poquito nuestro li, que originalmente tenía el orden y un guión y todas esas cosas para simplificarlo un poco. Lo segundo que vamos a hacer ahora es, cada uno de estos li va a tener dentro un anchor, ¿sí? Ese anchor lo que va a permitirnos, ¿sí?, es que cuando lo cliquemos se dispare un nuevo método que sea eliminar persona. Lo que nos falta es agregarle un bind content, ¿sí?, para asociarle a la persona.nombre. Entonces, fíjate que ahora, con el truquito en el CSS del hover para agrandar un poquito la letra, ¿sí?, tenemos la posibilidad de llamar a un método que todavía no existe. Muy bien, ahora, para eliminar una persona, necesitamos saber de qué persona se trata, ¿sí? Y aquí está el otro truco que va a traer Pelela. Dentro del contexto de un for each, yo puedo hacer referencia a la variable de iteración persona, ¿sí? Entonces lo voy a recibir de esta manera, desestructurando varios parámetros, porque esto nos permite, por ejemplo, recibir varios parámetros de iteración de for each, ¿no? Si estuviéramos dentro de 3 for each anidados, podríamos recibir las 3 variables de iteración de cada uno de esos for each, ¿sí? Persona es ¿de qué tipo? Por supuesto, de tipo persona. Entonces, acá el método eliminar persona permite definir un conjunto de parámetros, es decir, tenemos un solo parámetro que es un objeto que adentro tiene la referencia a persona, ¿sí? Esto es lo que se llama Object Destructuring, que vamos a ver más adelante también en la cursada, pero es la técnica que nos permite recibir la persona que queremos eliminar y de esa manera poder conocer, por ejemplo, dentro de la lista de personas que nosotros queremos eliminar, cuál es el índice de esa persona. Y esto sería el index de la persona a eliminar. Ahora bien, una vez que yo tengo ese índice, lo único que debería hacer, ¿sí?, es ejecutar este método, splice de 1, ¿sí? Y con eso lo que vamos a producir es la eliminación de la persona dentro de la colección. Podríamos tener un poquito más de cuidado, por ejemplo, index debe ser mayor o igual a 0, porque sabemos que index of va a devolver -1, ¿sí?, si no encuentra el elemento en la colección. Lo cual sería raro, pero bueno, la programación defensiva nos indica que de mínima deberíamos hacer esto, aunque más adelante vamos a ver un video de manejo de errores donde si el índice es -1 deberíamos alertar al usuario que no se pudo borrar el elemento. Bien, ahora que tenemos este método eliminar persona, que justamente produce un efecto colateral sobre la colección, veamos qué pasa si yo borro a Henri Fayol, ¿sí? Fíjense que hago clic y desapareció de la lista. Lo mismo pasa con Ishikawa y Elton Mayo, ¿sí? Así que bueno, ya tenemos implementado, y un detalle más, fíjense acá, eliminar personas ya no tira error, pero ya tenemos implementado entonces la eliminación de las personas. Repasemos lo que acabamos de implementar. Dentro de una iteración for each podemos definir métodos que capturen las variables de esa iteración, como ocurre por ejemplo con persona. Entonces estamos definiendo entre llaves a persona
Y luego lo tenemos que tipar, ¿no? O sea, tenemos que tipar un objeto que va a representar el parámetro que tiene una referencia a persona y esa referencia que nosotros llamamos persona es de tipo persona. Eso es lo que nosotros estamos escribiendo dentro de los parámetros de eliminar persona. Dentro del método, las cuestiones son un poco más conocidas, ¿no? Simplemente buscamos el índice de esa persona dentro de la colección y eliminamos con el método splice de JavaScript. Vale aclarar que cualquier efecto colateral sobre una colección, como en este caso es eliminar un elemento, produce que ese elemento deje de visualizarse en la vista. Vamos a ver ahora un segundo caso del for each, que nos va a permitir definir las opciones del nivel de felicidad que le vamos a poder setear a una persona al crearla. Volvamos entonces a Visual Studio Code. Vamos a agregar entonces una clase felicidad. Esta clase de felicidad va a tener un constructor que va a tener asociado dos definiciones. La descripción, que va a ser string, y por otro lado el nivel de felicidad, ¿sí? O el valor, que va a ser un número, ¿sí? Eso es lo que podamos definir dentro de nuestro constructor. A continuación, dentro de la lista de personas, vamos a definir los niveles de felicidad, que será esta lista que vamos a armar a continuación. Una felicidad que puede ser mucha, que vamos a asociar a 100, y después puede ser me, que sería 50, y por último poca, que vamos a asociarla a 20. ¿Sí? Estos son los niveles de felicidad que vamos a construir y además vamos a pedirle a una nueva persona que tenga un nivel de felicidad que puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo felicidad o bien undefined. ¿Sí? Por defecto va a estar sin definir. Esto es lo que definimos dentro de nuestro ViewModel, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Tenemos que agregar aquí, además de este input, vamos a definir un select, ¿sí? Nuestro select no va a tener un nombre, no va a tener un ID, pero sí va a tener algo muy importante que son las opciones, ¿sí? Y cada una de estas options, ¿sí? Va a tener que estar definidos dentro de un for each. Entonces, el for each va a tomar los niveles de felicidad y los va a agregar acá, ¿no? O sea, para cada uno de estos niveles de felicidad, lo que tenemos que hacer, ¿sí? A continuación, ven que hay tres opciones, tenemos que bindear cuál es el contenido de ese valor. Pues si yo le pongo 2 acá, ven que los tres elementos dicen 2, pero en realidad cada uno de los elementos está representando un valor distinto. Entonces vamos a bindear como contenido el nivel punto descripción, ¿sí? Entonces fíjense acá que ahora nos aparece mucha, me y poca, que es el nivel de felicidad que está asociada a esa persona, ¿sí? Entonces, una cosa importante que vamos a recalcar acá es el select no está asociado a un string, mucha, me o poca, sino al objeto, ¿sí? Que está asociado dentro de cada una de estas options, ¿sí? Es decir, cada una de estas opciones está mostrando un string, mucha, me o poca, pero está asociado a un objeto felicidad, que es lo que representa esto que está acá, ¿sí? Bien, nos faltan algunas cositas. Por ejemplo, el select tiene que tener un bind value contra el nueva persona felicidad, ¿sí? Porque de lo contrario, lo que nosotros seleccionamos no queda asociado a ninguna parte de nuestro modelo. No vamos a poder, más allá de jugar en la vista, no vamos a poder tener algo que lo contrarreste, ¿sí? Entonces,
Al agregarle persona, lo que podemos hacer es, en lugar de pasarle 0 como nivel de felicidad, le podemos pasar dis.la felicidad de la persona, pero esto, claro, es un objeto felicidad. Nosotros lo que queremos es el valor que tiene asociado. Y si no tiene ninguna felicidad definida, le ponemos 0. ¿Sí? Fíjense que ahora esto ya está compilando, lo más bien. Y lo que podemos hacer acá es, dentro de este li, ponerle la descripción de la persona, de manera que acá podamos ver efectivamente cuál es el valor de felicidad que le asigna cuando, por ejemplo, escribamos acá a Felicita Ramírez y le vamos a decir que tiene me de felicidad. ¿Sí? Lo agregamos y fíjense que le puso justamente 50 de felicidad. Vamos a ponerle poca felicidad a Fernando Todino. Total, esto es de mentirita. ¿Sí? Y aquí aparezco con 20 niveles de felicidad. ¿Sí? Que no es poco. Repasemos entonces lo que acabamos de implementar. El select tiene un bind value contra la opción seleccionada. La opción no necesariamente tiene que tener un string o un entero, ¿sí? Sino que puede ser un objeto hecho y derecho, como en este caso es un objeto que representa la felicidad y que tiene diferentes propiedades o getters. Entonces, al definir nuestras options, utilizamos un for each. Trabajamos con una variable de iteración que es la que podemos usar, por ejemplo, en el bind content, ¿no? Donde decimos felicidad.descripción o nivel.descripción, como mostrábamos en el ejemplo, ¿sí? Y la parte importante es que la opción utiliza el bind content para mostrar, en este caso, la descripción, pero almacena todo el objeto seleccionado. Y eso es lo que le llega al select en el bind value. De manera que vos podés trabajar con objetos con comportamiento a la hora de trabajar un dropdown. Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.